viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Le voy a pedir el favor a Yubiset, justamente, que esté orando y nos conduzca al trono de la gracia, dándole la gloria, la honra y la gratitud a nuestro Dios grande y maravilloso. Amén, mi pastor. Claro que sí. Buenas noches para todos mis hermanos. Dios les bendiga. Oramos. Padre bueno que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, Rey. Papito bueno, gracias, Señor, te damos en esta noche una vez más por el día que ya cerró, Señor, y por esta noche que empieza, Señor, y seguimos viendo tu mano poderosa en medio nuestro, seguimos viendo tu misericordia, tu bondad, y por sobre todas las cosas, tu gracia, Señor, que no nos suelta, que no nos deja. Dios soberano, en esta noche, Señor, reunidos con mis hermanos, Señor, y con nuestro pastor y maestro, Señor. Queremos, Dios de la gloria, que tú ensanches nuestro entendimiento, Señor. Que hoy, Dios soberano, podamos aprender algo más, escalar, Señor soberano. Abre nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, espirituales, Señor. Y pido, Dios bendito, como siempre, que la gracia tuya esté sobre nuestro pastor, Señor, dándole la palabra, Señor, que nosotros necesitamos oír, Padre amado, dándole sabiduría en todo, Señor. Papito Santo, abrimos nuestro corazón a ti, Señor. Y hoy, Papito Santo, creemos, Padre, que tú, Señor, estás en medio nuestro y que nos desconectaremos diferentes, Señor, llenos de ti, Señor, saciados de ti, Señor. Gracias, Señor, por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor por siempre. Amén. Bueno, superando lo mejor. Seguimos estudiando el libro de Hebreos. Un libro de por sí apasionante. Muy necesario de estudiar, difícil de entender, pero con la gracia del Señor vamos avanzando en esta tarea que es muy importante para nuestro crecimiento. Hoy nos corresponde desarrollar la parte 22 y estamos tratando el tema del segundo fundamento, la fe en Dios. Y el título de esta noche es la fe que fundamenta y perfecciona. Dentro de ese segundo fundamento vamos a tratar hoy la fe que fundamenta y perfecciona. No sin antes recordar como preámbulo, amada familia, que esta epístola a los Hebreos nos presenta un llamado urgente y profundo a entender, a dimensionar y a buscar la madurez espiritual. Nos advierte sobre los graves riesgos de quedarnos inmaduros. Y en ese capítulo 6 que estamos trabajando hasta ahora en su inicio, el autor exhorta a su lector, nos exhorta a nosotros a trascender, a ir más allá, a buscar pasar los principios elementales de la doctrina cristiana, de las doctrinas de Cristo, porque es la única manera de avanzar. No de abandonarlas, no de olvidarlas de ninguna manera, pero sí hay que avanzar. Y el pasaje clave establece una lista de 6 fundamentos. Ahí claramente lo vemos en 6.1, 6.2. El segundo de ellos, la fe en Dios. Recordemos que en griego, y no mucha gente le gusta que uno les hable del griego, del hebreo. Yo no hablo griego, obviamente, no he estudiado griego, no he estudiado hebreo, pero dentro de mi estudio, dentro de mi vida como creyente, en los estudios que he hecho, sí he terminado entendiendo la importancia de uno buscar en los originales griegos los contextos más amplios posibles y profundos sobre lo que el autor quiso decir. Eso es muy importante. Y hablando de esto, y en coherencia con lo expuesto, en griego la frase es pistis epiteon, que denota una fe dirigida y depositada sobre Dios. La fe en Dios denota una
fe dirigida y depositada sobre Dios. Y cuando vemos en la lista que presenta el autor, la posición en la lista, en segundo lugar está la fe en Dios. La encabeza el arrepentimiento de obras muertas. Y esto no es capricho del autor, ni es un juego literario, ni es una orden administrativa de imprenta, no, es un plan de Dios. Hay propósito de parte del Espíritu Santo cuando direcciona para que el orden sea de esa manera. Recuerden ustedes que cuando vemos la escritura y notamos ciertos órdenes que Dios establece, hay una razón de ser, hay que tratar de entenderla. Y aquí la hay también. Y lejos de constituirse la fe en Dios y en algo extremadamente secundario o básico, es una doctrina que se debe sustentar, porque es un cimiento indispensable, necesarísimo, sobre el cual se debe edificar toda la estructura de la vida cristiana madura, absolutamente. Y cuando el autor de Hebreos nos dice que hay que ir adelante a la perfección, que tomándolo del griego habla de madurez, no está diciendo que dejen los fundamentos, sino que aprovechando sus fundamentos, sigan avanzando, sigamos avanzando con vigor, con determinación, de verdad, con denuedo. Ahora, para construir sólidamente la idea, el concepto, la enseñanza de lo que es el fundamento de la fe en Dios, es necesario e imperativo comprender la naturaleza del material fundamental. ¿Por qué? Porque la fe bíblica trasciende por completo la noción de una pura aprobación intelectual. Aquí no estamos hablando de aspectos de orden intelectual o de un poco de normas o dogmas o declaraciones o manifestaciones de optimismo, buenas energías. No. Aquí estamos hablando, cuando tocamos el tema de la fe en Dios, cuando tratamos el tema de la fe en Dios, estamos hablando de una confianza radical. Ojo con lo que estoy diciendo. Una confianza radical. Una dependencia absoluta. Estoy diciendo algo extremo realmente, porque así hay que ser claros en esto. Cuando hablamos de la fe en Dios, estamos hablando de confianza radical. Dependencia absoluta. Lealtad inquebrantable. ¿Depositadas en qué? En el carácter de Dios. En la palabra de Dios. En las promesas de Dios. ¿De cuál Dios? Del único Dios viviente. Del único Dios todopoderoso. Del único Dios grande y maravilloso. Del único Dios que existe, nuestro Dios. Y esto es una confianza que por su propia naturaleza se manifiesta inevitablemente en acciones concretas. Porque esa fe tiene que verse en acción. Mire, el apóstol Pablo encapsula esta verdad en Gálatas 5:6. Y él afirma que lo único que vale en Cristo Jesús es la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Y el verbo que utiliza Pablo allí es energeo. Energeo. Y cuando uno escucha energeo, automáticamente lo relaciona con la palabra energía. Estoy hablando de Gálatas 5:6, ¿qué dice? Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús, Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, cuando habla que la fe obra,
Está sugiriendo claramente que la fe es está sugiriendo que la fe no es una creencia pasiva, sino que es una acción permanente. La fe es una fortaleza que viene del cielo, es una fuerza divina y dinámica que es energizada para que opere por el amor. El amor de Dios en nosotros. Y esa es la expresión de la fe viva, poderosa y activa. Viva, poderosa y activa, que constituye el corazón de la experiencia de nuestro vivir como cristiano. Y se constituye en eje. Esa fe es el eje. Y como eje es el centro, obviamente, en la práctica ministerial cristiana, en la vivencia del creyente, en nuestras vidas, donde quiera que estemos, como estemos, donde estemos, en lo que hagamos como creyentes. Seamos servidores sencillos o seamos ministros muy reconocidos, independientemente de eso, el hecho es que necesitamos esa fe en acción y que sea el eje de nuestra vida, porque es esencial. Por eso es crucial entender la conexión inseparable entre estos dos fundamentos iniciales. Tienen razón de ser. Mire, el arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. El arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. No son peldaños secuenciales que se suben uno tras otro, plácidamente, reposadamente, no. Son dos caras de una misma moneda, en el contexto espiritual. Escúcheme. Sígame con atención. Las obras muertas, recordemos, las obras muertas representan todos los esfuerzos humanos por alcanzar la justicia y la aceptación de Dios a través del mérito propio, del yo. Yo puedo. Yo esto, yo aquello. O sea, es un sistema basado en la autosuficiencia. Y es lo que habitualmente vemos. Y de allá nos sacó el Señor seguramente. Por tanto, en consecuencia de lo que estamos hablando, arrepentirse de estas acciones es el acto de reconocer la total insignificancia e inoperancia de esa condición y dar la espalda a esa confianza en el yo, dejar atrás el yo. Y ese giro, síganme con atención a esto, ese giro hacia el otro lado, o sea, son 180 grados que hemos girado. Si tú ibas hacia el norte con el yo, ahora vas hacia el sur con Cristo. Y queda el yo en el norte. En otras palabras, en el contexto Colombia, si tú vas caminando hacia La Guajira con el yo, llega Dios y te gira con el arrepentimiento, el mover del Espíritu Santo y te hace ir hacia Pasto. Para el otro lado, 180 grados. Y ese giro desde el yo crea un vacío de confianza. Porque vas a quedar con un interrogante. Si no soy yo, ¿ahora qué? Y ese vacío se debe llenar. Ese vacío se debe llenar. Cuando dejas de depender del yo, queda un vacío. Evidentemente detectado. Claramente manifestado. Recordemos el fundamento bíblico para hoy. Le voy a pedir el favor a Juan Carlos, justamente que nos lea, por favor, hermano Juan Carlos, Hebreos 6.1. Hebreos 6.1. Dios lo bendiga, hermano pastor. Hoy me cogió trabajando, pero Hebreos 6.1 dice, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante hacia la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Amén, amén. Gracias, hermano. Ok, vale, hermano. Así es. No, tranquilo, gracias.
mi hermano pastor, tengo una pregunta ahí con respecto a la fe en Dios. ¿La puedo hacer o la dejo para más adelante? Dejémosla para más adelante porque es factible que durante la enseñanza el interrogante sea contestado. Y si al finalizar Ok. la enseñanza no es contestada, igual que el otro día por WhatsApp me manda la inquietud y se la respondo con amplitud, tranquilo. Muchas gracias. Con gusto, hermano. Entonces, estamos hablando de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y habíamos dicho que ese arrepentimiento era girar 180 grados, darle la espalda al yo para dirigirse hacia Cristo, mirando el trono de la gracia, mirando la cruz, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, la fe en Dios es precisamente la fe que fundamenta y perfecciona, llenando ese vacío que quedó. Dios se encarga de llenar ese vacío con esa fe que sustenta, arraiga, llena. Es el giro deliberado hacia Dios guiado por el Espíritu Santo. Transfiere toda la confianza y dependencia del yo hacia Dios. Dejo de depender de mí, del yo. Ahora dependo de Dios. Esa es la fe. Por lo tanto, la fe fundamental no es simplemente creer que Dios existe. Y ojo con lo que viene acá, que esto es muy interesante entenderlo. Atención. La fe fundamentalmente no es simplemente creer que Dios existe. Porque hasta el diablo cree y tiembla. Los demonios creen y tiemblan. Ojo, la fe fundamental no es simplemente creer que Dios existe, sino que es el acto mismo de depender de Él. El acto mismo de depender de Él para la justicia que antes buscábamos infructuosamente por nuestros medios, ahora la recibimos por gracia y por amor. Porque ahora no actuamos en nuestras capacidades, sino dejamos que Él actúe en nosotros. Entonces esta comprensión une el arrepentimiento y la fe en un solo acto de conversión. Porque para nacer de nuevo se necesita ese arrepentimiento y esa fe. Y ahí hay una base para una vida cristiana auténtica y poderosa. Estoy diciendo cosas conocidas, pero que es necesario aclarar. Y en este hilo que nos conduce el Espíritu Santo a desarrollar, para comprender la riqueza del concepto nuevo testamentario de la fe, es indispensable explotar sus profundas raíces en el terreno del Antiguo Testamento. Por eso toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es útil. Allí, en el Antiguo Testamento, la fe no es algo abstracto, primariamente una doctrina abstracta, sino un concepto de vida, afirmado intensamente a la lealtad del pacto, la confianza en la persona de Dios y la obediencia activa a su palabra revelada. Esa es la fe que vemos en los hombres y mujeres que destaca la Escritura en el Antiguo Testamento. Claramente. Claro, vemos mucha desobediencia, sí. Vemos situaciones contrarias a la voluntad de Dios, sí. Vemos hechos donde denigraron del nombre del Señor, claro. Vemos acciones de rebeldía, por supuesto. Vemos acciones de pecado, lógico. Pero estamos hablando de la fe, que también se ve en el Antiguo Testamento. Vamos a ver 4 caras de la fe en Dios desde el Antiguo Testamento inicialmente, para poder comprender ese contexto de la fe en Dios como fundamento. Y esto que estamos hablando de un rudimento, un básico, algo esencial, un fundamento que sin él, entonces no estaríamos aquí reunidos. Pero como fundamento es necesario afianzarlo, comprenderlo, digerirlo, saborearlo, deleitarnos en él, sacarle el jugo a esto, alimentarnos con ello. Miren,
La mejor manera de uno comprender la escritura es cuando uno se va al análisis exegético de las palabras hebreas y griegas, según el caso, que comprendan esos pasajes, por lo menos las palabras claves. No hablamos griego, no hablamos hebreo, obviamente, no podemos leer el texto en hebreo o griego como muchos lo hacen, perfecto. He tenido profesores que abren la Biblia no en español, sino en griego, y van hablando desde el griego, respetable, dominan el griego y desde allí hablan y explican del griego o en hebreo y explican del hebreo. Magnífico, eso está muy bien. Nosotros no. Pero algo nos da el Señor para poder decir, bueno, y tenemos herramientas para buscar, buscamos. Y a través del análisis de términos hebreos, claves en las expresiones, en los versículos, se revelan 4 caras que presentan la fe como una actitud total de vida. Una actitud total de vida. Un acto de confianza. Un gesto para apoyarse, amar, entregar y permanecer fiel a Dios. Algo que conduce al individuo, a la persona, a apoyarse en Dios, a amar a Dios, a entregarse a Dios, a permanecer fiel a Dios. Número uno. La fe de Abraham. La fe de Abraham. Confianza en el pacto. Abraham, después Abraham. Confianza en el pacto. Y aquí nos vamos al Génesis 15. Ese capítulo 15 de Génesis, les recomiendo que lo lean. Tomen como tarea eso, leer el capítulo 15 de Génesis. Se van a deleitar. No es largo, porque tiene como 21 versículos nomás. No es extenso, pero es profundísimo y enseña cosas maravillosas. Capítulo 15 de Génesis. De verdad, sigan mi recomendación. O acepten mi consejo. O hagan una tarea si lo quieren tomar así. Le hacen Génesis 15. Ojalá en 2 o 3 versiones. Se van a deleitar. Se van a enriquecer. Se van a fortalecer. Le van a dar un gloria a Dios cuando saquen jugo de allí. Porque van a sacar jugo. Pura vitamina espiritual. Y dice Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esa es la versión de la Reina Valera. Así dice Reina Valera. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y la Nueva Traducción Viviente, ahora mirando esto en la Nueva Traducción Viviente, en la Nueva Traducción Viviente ese Génesis 15:6 dice, y Abraham creyó al Señor. Así dice, en la Nueva Traducción Viviente, así dice. Y Abraham creyó al Señor. Y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Mire. En Génesis 15:6, Reina Valera dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó. Y Nueva Traducción Viviente dice, y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Abraham aplicó fe, sin saberlo, pero la aplicó. Por gracia de Dios, la aplicó. De ahí que este versículo es sin duda uno de los textos más conocidos, sí. Y a su vez bastante trascendente en toda la Escritura. Y trascendente en lo que respecta a la doctrina de la fe y la justicia. Se usa bastantísimo. Cuando vamos a la exégesis de este pasaje, esa exégesis depende del entendimiento del verbo hebreo clave. Y el verbo hebreo es amán, así se escribe, amán. Amán. Lo voy a pronunciar así como se escribe, amán. Este verbo del hebreo es la raíz en la cual se origina la palabra universalmente conocida como amén. El así es. Lo acepto, lo recibo.
Y aquí tiene una connotación todavía más amplia. Su significado fundamental no es simplemente creer. Y ese creer no se circunscribe a una acción de orden intelectual. Sígame con cuidado. O sea, lo que transmite ese creer, ese amar, no es simplemente creer en un sentido intelectual. No es un ejercicio mental, sino transmite la idea de estar firme. Atención, transmite la idea de estar firme, ser estable, ser y estar seguro. Repito, transmite la idea de estar firme, ser estable, ser y estar seguro, ser digno de confianza. Ya ese creer, este contexto de fe que se empieza a manejar allí, ya empieza a manifestar unas aristas bastante interesantes de considerar. Absolutamente. Estar firme, ser estable, ser y estar seguro, ser digno de confianza. Son elementos bastante sustanciosos para considerar. Mire, cuando el texto dice que Abraham creyó en el Señor, cuando el texto dice que Abraham creyó en el Señor, el significado, la connotación de esa expresión es mucho más profundo que un sencillo o una expresión básica de aprobación a la promesa de una descendencia innumerable, porque en el capítulo 15 de Génesis está hablando de la promesa de su descendencia. Va mucho más allá de, bueno, sí, Señor, voy a tener muchos hijos. No, va mucho más allá de eso. Atención. Abraham no se quedó, y estamos hablando de fe. Miren aquí, por favor, síganme. Abraham no se quedó solamente en decir, gracias, Señor, voy a tener muchos hijos. No. Abraham se apoyó en Jehová. Se afirmó en la palabra de Jehová. Se afirmó en lo que escuchó. Abraham encontró en la firmeza y fiabilidad del carácter de Dios la base para su propia estabilidad y seguridad. Así fue la dimensión de cómo Dios se le reveló a Abraham, que le generó semejante dimensión de confianza, seguridad, estabilidad, firmeza. Es lo que transmite esa palabra amán, ese creer desde el hebreo. Seguridad. La fe de Abraham fue una declaración vivencial para proyectar un estilo de vida. Y es como si hubiese dicho Abraham, porque el Señor es firme, yo puedo estar firme en Él. Atención. Porque Jehová es firme, yo puedo estar firme en Él. Porque Jehová es estable, yo puedo estar estable en Él. Porque Jehová es lo que es y es seguro en quien es, yo puedo ser lo que soy y estar seguro en Él. Porque Jehová es digno de confianza, yo puedo confiar en Él. Entendemos un poquito la dimensión de la fe de Abraham. Si me están entendiendo, por favor, colócame un chulito, una manita, algo para entender que me está. Yo quiero saber si me están recibiendo la idea.
Alguno puede decir, pero pastor, eso ya lo sabemos. Quiero que vayamos más allá al decir simplemente ya lo sabemos. Quiero que vayamos más allá. Deseo que esta noche salgamos potenciados en esto. Potenciados, hermano. Potenciados por el Espíritu Santo. Abraham se fundamentó en la seguridad de quién es Dios. Mire, ese acto de fe de Abraham no se dio en un vacío teológico. No, de ninguna manera. Sino en el solemne contexto de la ratificación de un pacto. Y atención. Insisto en el capítulo 15 de Génesis. El capítulo 15 de Génesis describe a un Abraham preocupado por su falta de heredero. Y usted va a Génesis 15. Vayamos a Génesis 15. Vayamos a Génesis 15. Tranquilo que si nos llevamos la noche hablando de esto, hermano, no pasa nada. Seguimos la próxima ocasión, tranquilo. Gloria a Dios, tenemos tiempo. No hay presión de tiempo. Si usted va a Génesis 15, ahora se me perdió, aquí estoy en Génesis 19. Ubíquese en Génesis 15, por favor, si tiene su Biblia ahí. Se podrá dar cuenta cuando vea Génesis 15 que tiene 21 versículos, justamente. Mire, cuando uno mira los primeros versículos de Génesis 15, habla de su situación, su desazón porque no tenía heredero. El verso 2 dice, y respondió Abraham, estoy leyendo 15:2 de Génesis, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Se sentía mal porque no tenía heredero. Entonces el capítulo 15 describe a un Abraham preocupado por su falta de heredero. Pero también el capítulo 15 enseguida viene la promesa divina y el extraordinario ritual del pacto entre los trozos, entre los animales que se cortaron por la mitad. Eso está por allá del 10 en adelante. Donde Dios mismo, representado por un horno humeante y una antorcha de fuego, pasa entre los animales divididos, comprometiéndose unilateralmente, atención, comprometiéndose unilateralmente a cumplir su palabra. Quien estaba pactando era Dios, el beneficiado Abraham. La costumbre de aquellas tierras en ese entonces eran que los que pactaban los dos pasaran por el medio de las aves muertas, los dos, porque se entendían que los que pactaban estaban en igualdad de condiciones. Aquí la escritura señala que sobre Abraham cayó un pesado sueño y el único que pasó entre las aves, entre los animales partidos, fue Dios. ¿Por qué? Porque Abraham no estaba en condiciones de pactar con Dios. El hombre no está en condiciones de pactar con Dios. El hombre no puede pactar con Dios. Quien pacta es Dios. Por esto el pacto abrámico es un pacto incondicional. Quien se comprometió es Dios. Y quien cumple es Dios. Y quien va a terminar cumpliendo todo es Dios. La declaración de fe de Abraham en el versículo 6, que fue la que leímos, lo vuelvo a leer, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es una declaración de fe de Abraham en el verso 6. Es una clara respuesta, es una clarísima respuesta a la revelación de la persona y la promesa de Dios en medio de esa ceremonia de pacto. Esa fe de Abraham fue su amén, su sí, su expresión de lo recibo, Señor,
lo acepto, es mío, lo creo, es para mí. Gracias, Señor, lo tomo. ¿A qué? Funcia los términos de la relación que Dios estaba iniciando, las condiciones que Dios estaba estableciendo. Nosotros aceptamos o rechazamos, no estamos en condición de discutirle a Dios. Simple y llanamente, o aceptamos o rechazamos. Abraham aceptó, dijo sí. Y no fue la fe en una idea la que se expresó ahí, ojo. No es una fe que se expresa porque la idea me gustó. No. Fue una fe expresada en virtud de la confianza en una persona que se comprometía a sí mismo a través de un pacto incondicional e inquebrantable. Dios se comprometió con él mismo en favor de Abraham. Así de sencillo. Leas el capítulo 15 de Génesis y se va a dar cuenta. Y deje que el Espíritu Santo ministre en su corazón las verdades contundentes que hay acá sobre la fe. Ese es el número 1. ¿La fe de qué? De Abraham. La fe de Abraham. Confianza en el pacto. Ok, ahora. Número 2. La fe como lealtad absoluta. Número 2. La fe como lealtad absoluta. Y aquí nos vamos a referir al Shema. Deuteronomio 6, 4 y 5. Le voy a pedir el favor a Luis Vicente. Hermano Luis Vicente, por favor, Deuteronomio 6, 4 y 5. Ya lo estoy buscando, mi amado hermano. Amén. Recordemos, todos nosotros de una u otra manera sabemos la idea que transmite Deuteronomio 6, 4 y 5. Lo entendemos, pero hoy vamos a comprender un poco más. Vamos a crecer en ese conocimiento para la gloria y alabanza del Señor. De eso se trata, de fundamentarnos más aún. Para eso son estas enseñanzas, hermano. Y me deleito en poderlas hacer y le doy la gloria al Señor que me permite hacerlo porque yo mismo me estoy edificando. En verdad que cuando investigo, leo, preparo el material, me edifico, hermano, me edifico porque santo Dios, siempre hay cosas nuevas que el Señor le regala a uno para formarlo. Y he aprendido cosas nuevas que de verdad gloria al Señor porque es algo fascinante estudiar la palabra del Señor. Hermano Vicente, Deuteronomio 6, 4 y 5. Dice así la palabra del Señor, mis amados hermanos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Amén. Mi hermano Vicente ha leído la versión Reina Valera del 60. Ahora permítanme, yo les leo la Nueva Traducción Viviente. Dice así la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente, Deuteronomio 6, 4 y 5. Escucha Israel. Mire cómo empieza. En Reina Valera dice, oye Israel. En Nueva Traducción Viviente dice, escucha Israel. El Señor es nuestro Dios. Solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muy parecidas, pero mire cómo la Nueva Traducción Viviente es todavía mucho más enfática en la claridad que hay con el imperativo, la instrucción, la orden que da el Señor allí. Y es conocido este pasaje como el Shema de Israel. Indiscutiblemente constituye el credo central del judaísmo. Y en ese sentido define la fe no como una creencia, sino como una lealtad absoluta y existencial. Atención a eso. Atención. Aquí se está entendiendo la fe no como una creencia, va mucho más allá de ello. Trasciende, mucho más allá. Dimensionemos, hermano, dimensionemos, por santo Dios del cielo, dimensionemos.
va mucho más allá de verlo como una creencia, simple y llanamente una creencia. No. Se dimensiona como una lealtad absoluta y existencial. Ellos creen en ello. Hoy creen en ello todavía los judíos creen en eso así. El análisis de los verbos hebreos oír y amar, porque están claramente vistos en la Reina Valera cuando dice oye y amarás. Y en una traducción viviente dice escucha y ama. Claramente esos dos verbos están allí. Entonces, esos dos verbos es fundamental acá para dimensionar, y vuelvo a usar el término dimensionar, lo que trasciende, lo que implica el fondo que tiene esta expresión de la Escritura, esta declaración de la Escritura para sustentar la fe. Mire, Shema significa escuchar u oír. Shema significa escuchar u oír. Atención, escuchar u oír. Pero, y este pero es muy importante, pero en el pensamiento hebreo, en el contexto espiritual de ellos, en la cultura de ellos, desde aquel entonces, en su entorno cultural, en su ADN, oír y obedecer son inseparables. Atención, oír y obedecer son inseparables. Inseparables. Esto quiere decir un verdadero escuchar a Dios, oír a Dios. Un verdadero escuchar a Dios, un verdadero oír a Dios, implica siempre una respuesta activa y obediente. Atención, un verdadero escuchar a Dios implica siempre una respuesta activa y obediente. No es un acto pasivo de recepción de información. Escuché, aprendí y ya. No. No estamos haciendo aquí ejercicios intelectuales. Aquí no estamos midiendo coeficientes de intelectualidad a ver cuántos versículos me memorizo y cuántos puedo recitar. No estamos hablando de eso. Porque no es un acto pasivo de recepción de información, sino un compromiso que involucra la voluntad y la acción. Ojo, compromiso que involucra voluntad y acción. O sea, es un llamado a prestar atención atención a esto. Parece redundante, pero por favor, escúcheme. Es un llamado a prestar atención con la intención de actuar en consecuencia a lo que se escucha. Se dispone uno a responder de acuerdo a lo que está escuchando. Tiene sus sentidos puestos en lo que está escuchando. Intencionalmente uno escucha con el propósito de obedecer, de accionar. Esa es la palabra Shema, oír. La segunda palabra es Ahabá, amar. Y esta palabra amar, de donde se traduce amar, en el contexto del pacto del Antiguo Oriente, ese Antiguo Oriente próximo, por ahí es la cultura de allí. Atención. No se refiere primariamente a un sentimiento o a una emoción. No se refiere primariamente a un sentimiento o a una emoción. No.
Se refiere a un acto de lealtad y fidelidad. Lealtad y fidelidad para aquella cultura. Amar a un rey o a un soberano significaba servirle exclusivamente. La expresión de amor hablaba de un servicio exclusivo. Serle leal en todo momento y obedecer sus órdenes sin la más mínima murmuración. Ojo, ojo. Esa es la cultura en torno a la estructura política administrativa de aquel sector del planeta Tierra. Ahora ubiquémosla en el contexto de Dios. Si este principio se aplica a un soberano humano, a un rey humano, dimensionemos entonces el impacto de cómo se vive, se aplica, se actúa con relación a Dios. Entonces aquella gente realmente hablaba de lealtad y fidelidad a Dios, el soberano. Le servían exclusivamente a Dios. Le eran leales en todo momento a Dios. Y obedecían su palabra. ¿Cuál palabra? La de Dios. Los que estaban con Dios. Que no es nada diferente a lo que hoy a nosotros nos declara, nos exige, nos establece la Escritura. Ya veremos más adelante. Entonces, el mandato de amar a Jehová, en esa declaración que hemos leído de Deuteronomio, el mandato de amar a Jehová, se constituye en un llamado a una fidelidad de pacto absoluta y exclusiva para Jehová. No se puede amar a dos señores. O amas a Dios o no lo amas. No amo a medias. No amo un poquito aquí y otro poquito allá. No es que te amo a ti y me gusta allí. No, no, no. O amas o no amas. ¿Eres leal o no eres leal? ¿Eres fiel o no eres fiel? ¿Le sirves o no le sirves? ¿Le obedeces o no le obedeces? Hay exclusividad. Y esto marcaba un contraste total con la idolatría y el politeísmo de las naciones circundantes a Israel en aquel entonces. Por eso Israel estaba llamado a ser diferente a las naciones que le rodeaban. Ese amor leal, esa lealtad evidente, debía abarcar la totalidad del ser humano. Eso es lo que está declarando la palabra de Deuteronomio. Debía abarcar la totalidad del ser humano. No podía quedar nada por fuera. Nada. El corazón, el centro del pensamiento y la voluntad. El alma, la totalidad de la vida y el ser. Y las fuerzas, la totalidad de las capacidades y posesiones. O sea, no quedaba nada por fuera. Espíritu, alma y cuerpo plenamente entregado a Dios. En otras palabras, la fe, según el Shema, es una devoción total. Una lealtad indivisible. Lo repito otra vez despacio si está tomando nota, hermano. Tranquilo que la grabación queda y mañana la subo Dios mediante. La fe, según el Shema, es una devoción total. Una lealtad indivisible. Una obediencia que fluye de una relación de pacto exclusiva con el único Dios verdadero. Se acaba. No cabe otro. Bueno, ya hemos visto Abraham, el Shema. Ahora, número 3. La fe como dependencia activa y entrega total.
La fe como dependencia activa y entrega total. En el Antiguo Testamento, los salmos son una fuente inagotable de revelación del propósito de Dios. Hay una guía impresionantemente fructífera para quien vive en un mundo complicado, de cómo se debe uno conducir realmente. La respuesta de uno como creyente, de uno que ama a Dios, en virtud de todo lo que enseñan los salmos, enfocado a este tema obviamente, no es la envidia ni la ansiedad, sino una fe expresada a través de la confianza y la entrega. Para el ejemplo, tomamos el Salmo 37, 3 al 5. Salmos 37, 3 al 5. Le voy a pedir el favor a Joyce Smith. Salmos 37, 3 al 5, Joyce, por favor. Aleluya. Amén, pastor. Buenas noches para todos. Salmos 37 me dice. Sí, señora, 3 al 5. 37 del 3 al 5, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice lo siguiente. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Amén. Amén. Es un salmo también muy conocido, muy conocido y bastante proclamado. En la Nueva Versión Internacional, este salmo dice así, Nueva Versión Internacional dice, confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Bueno, aquí una palabra importante es confiar. Entonces, hay dos verbos acá, de ese hebreo, y debemos destacarlo porque es esenciales para entender esto. Batak, traducido como confiar, que es una palabra importante, confía, conlleva la idea de apoyarse en algo, buscar refugio, sentirse seguro, sentirse protegido. Muy parecido a lo de Abraham, ¿verdad? Pero aquí hay hoy algo adicional. También transmite la idea como si uno se arrojara sobre algo sólido para ser sostenido. Algo sólido que lo sostiene. O sea, transmite una confianza que disipe el miedo y la ansiedad. Una seguridad que nace de la certeza del carácter protector de Dios definitivamente. Es saber en quién he confiado. Descansar en Él. O sea, es estar tan seguro que estamos realmente en reposo. Pero aquí es crucial entender que esta confianza no está llamando a la pasividad, al quedarse quieto en el sentido de no hago nada. El mandato, la exhortación, la promesa, el consejo, la palabra confía, no está reemplazando o está quitando la acción. O sea, la confianza en Dios no reemplaza la acción justa. Debemos hacer lo que nos corresponde. Porque al contrario, la confianza de Dios nos impulsa, nos inspira y empodera para actuar guiados por el Espíritu Santo.
Es una dependencia de Dios que se manifiesta en una acción de obediencia. Hago esto porque el Señor me indica que lo haga. Y lo hago. Y otro verbo que es bien interesante, el verbo galal, que fue traducido como encomendar. El uno es confiar, el otro es encomendar. Tiene un significado literal aún más gráfico, todavía más impactante. Hacer rodar. Yo no conocía esto exactamente, no lo conocía hasta que estuve estudiando esto, me llegó como dicen los mexicanos, me cayó el 20. Yo así no lo había visto. Hacer rodar. Y la imagen que transmite esa palabra galal del hebreo traducido como encomendar. La imagen que transmite es la de una persona que se encuentra ante una carga inmensa. Una roca muy pesada para moverla. Y lo asocian con su camino, su vida. El curso de su vida con todas sus preocupaciones, planes y futuro. Su vida, el desarrollo de su vida. El acto de encomendar, esa palabra galal, encomendar. Atención a esto, sígame con cuidado acá. El acto de encomendar es la decisión deliberada de hacer rodar esa carga sobre los hombros de alguien infinitamente más fuerte. De depositar esa carga en alguien que sabemos que la puede llevar. Dios. Sí, Dios. Pero la decisión es nuestra. Y la ponemos en Él. Esto habla de... Atención a esto. Atención, es que esto es lo poderoso. Esto habla, ese verbo hebreo, galal, que se tradujo como encomendar, está hablando de un acto de rendición total. Rendición total. Una transferencia consciente del control y la responsabilidad a Él. Él lo hace y lo hace bien. Por eso la frase que sigue, y Él hará. Y Él hará. Mírenlo ahí en el Salmo. Y Él hará. Subraya la certeza de que esa entrega, ese acto de clara desesperación nuestra y capacidad nuestra, manifestación de incompetencia nuestra, se está viendo como un acto de fe que espera y activa la intervención divina. Nosotros no podemos hacerlo. Esa desesperación de orden humano queda superada. No es una desesperación espiritual. No es una desesperación de fe. No. Humanamente uno se desespera, pero después reposa. ¿En quién? En Dios. En su gracia. En su favor. Carga en Él esa roca fuerte. Esa pesada roca, perdón. Para que me entienda mejor, para no confundir. Y es un acto de fe que espera. Y sabe que Dios interviene. Y lo hace bien. Por eso nuestro reposo se llama Jesucristo. Porque Él lo hizo todo bien en la cruz. Ya llegaremos allá. Número 4. La fe
como fidelidad que sostiene la vida. La fe como fidelidad que sostiene la vida. Estamos viendo 4 aspectos, ya vamos a ver el cuarto, de esa fe desde el Antiguo Testamento para poder llegar a la fe del Nuevo Testamento y poder comprender mucho más lo que nos dice Hebreos 6:1, el fundamento de la fe en Dios. Y Habacuc 2:4 dice, lo voy a leer acá. Dice Habacuc 2:4, escúcheme por favor. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Un versículo sumamente conocido. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La traducción lenguaje actual dice, estos babilonios son muy orgullosos, pero ustedes que son humildes vivirán porque confían en mí. La repito, traducción lenguaje actual. Estos babilonios son muy orgullosos, pero ustedes que son humildes vivirán porque confían en mí. Recordemos que este versículo de Habacuc 2:4 fue pronunciado en un momento de profunda crisis nacional y duda profética. Había un momento crítico para ellos, para el profeta, claro. Y se ha convertido en una de las declaraciones teológicas más importantes del Antiguo Testamento. A tal nivel que se cita 3 veces el Nuevo Testamento para fundamentar la doctrina de la justificación por la fe. Mas el justo por su fe vivirá. La palabra hebrea central acá es emuná, termina en H, emuná, termina en H. Y aunque se traduce a veces como fe, más claramente en su raíz habla de firmeza, constancia, fidelidad y lealtad. Firmeza, constancia, fidelidad y lealtad. Lo vuelvo a decir, firmeza, constancia, fidelidad y lealtad. Y aquí es importante destacar que emuná, que termina en H, proviene de la misma raíz de donde viene Amán, que se analizó en Génesis 15:6, de donde proviene Amén. Entonces, si Amán, ese acto de apoyarse en la firmeza de Dios como lo hizo Abraham, emuná es la cualidad de carácter que resulta una firmeza y fidelidad en el creyente que refleja la firmeza y fidelidad de Dios. El creyente refleja la firmeza y fidelidad de Dios porque Dios es firme y fiel. ¿Por qué? Porque estamos en Él. En consecuencia con esto, atención con lo que voy a decir. En consecuencia con esto, el texto no está diciendo simplemente, atención, esto es muy importante, porque esto nos va a aclarar a muchas dudas, nos va a volar los sesos a otros y nos va a confrontar a muchos. Atención a esto. El texto no está diciendo simplemente que el justo vivirá por un único acto de creer. Ojo, el texto no está diciendo simplemente que el justo vivirá por un único acto de creer. No. Sino está diciendo que el justo vivirá por su fidelidad. El justo vivirá por su constancia. El justo vivirá por su lealtad a Dios. Que es donde realmente se evidencia el acto de creer, o sea, se evidencia la fe. Si me están entendiendo, colóquenme allá, por favor, un chulito, una manita, o algo. Lo repito. No vivimos, el justo por su fe vivirá. No quiere decir que vivimos únicamente porque creemos.
No. Esa fe, ese creer lo evidenciamos por fidelidad, por constancia y por lealtad a Dios. O sea, es la cualidad de permanecer fiel a la palabra y al carácter de Dios. Incluso, como lo señala el profeta, cuando la visión tarda y las circunstancias parecen contradecir la promesa divina, como que no va a pasar nada. No, ahí estamos firmes en la fe. Es la fe que persevera. La confianza que se mantiene firme a lo largo del tiempo. Abraham duró 25 años esperando el hijo, ¿verdad? Esta vida de fidelidad contrasta, amada familia, contrasta directamente con el alma no recta del orgulloso, que confía en sí mismo y por lo tanto es inestable y perecedero. No, nosotros somos firmes y permanecemos. Esos 4 aspectos que vimos, ya voy terminando, me enruto ya la parte final. Esos 4 aspectos que vimos nos indica que necesitamos deleitarnos en la fe. Definitivamente necesitamos deleitarnos en la fe, porque hay elementos suficientes para deleitarnos en la fe. Si está de acuerdo conmigo, coloca ya la manita y sí, necesitamos deleitarnos en la fe. Hay estamos viendo elementos suficientes para decir, sí, nos deleitamos en la fe. Es que Dios es bueno, hermano. Tenemos un Dios poderoso, grande, maravilloso. No hay motivo para estar triste porque Dios está con nosotros. Es más grande el que está en mí que el que está en el mundo, hermano. Así es sencillo, el Dios todopoderoso, quien nos levanta, nos sustenta, nos mantiene. Pasamos por pruebas, situaciones, circunstancias, pero Dios va adelante con nosotros. El que pelea por mí se llama Jehová de los ejércitos. Por eso estamos en Cristo y Él ya venció en la cruz, hermano. Por eso lo amamos, lo respetamos, nos entregamos a Él. Por eso hay que deleitarnos, necesitamos deleitarnos en la fe. Mire, estos 4 conceptos hebreos no son simples sinónimos, porque parece que fueran como sinónimos. No, es que describen un ciclo de vida completo y dinámico de la fe. Se vuelve un viaje enriquecedor, hermano. Lleno de gratas sorpresas de parte de Dios en cumplimiento a sus promesas y pactos. Dios siempre nos va a sorprender en su palabra. Para levantarnos, para fortalecernos, para decirnos, tranquilo, aquí estoy yo. No te he dejado sola, no te he dejado solo, aquí estoy yo. Ten fe, tranquilo, que aquí estoy yo. No me he olvidado de ti. Menos me voy a olvidar de mis promesas, de mis pactos. Menos me voy a olvidar de la obra de la cruz. Menos me voy a olvidar de mi sangre derramada. Menos me voy a olvidar de los clavos de la cruz. Menos me voy a olvidar que resucité. Menos me voy a olvidar que reino por la eternidad. Menos me voy a olvidar que soy tu Señor y Redentor. Menos me voy a olvidar que soy tu Dios. Menos me voy a olvidar que pagué un precio por ti porque eres mi hijo. Estoy contigo. Eso nos alimenta la fe. Amén. Eso no necesariamente nos tiene que levantar, hermano. Es la fe en Dios que desde el Antiguo Testamento nos sustenta, hermano, nos alimenta. Esto es vitamina pura para el espíritu, hermano. Esos cuatro aspectos que vimos comienzan con un encuentro con la palabra y la persona de Dios que invita a una respuesta de amén, un amén, una confianza fundamental que acepta el pacto. Eso fue lo que vimos en Génesis 15:6 con Abraham. Esa confianza inicial debe madurar y expresarse en una vida de abajá, una lealtad activa y obediencia exclusiva que pone a Dios en primer lugar en todo. Eso lo dice Deuteronomio 6:5, 4:5. Dios primero en todo. Esta vida de lealtad se nutre y sostiene diariamente a través de actos conscientes de el batak, refugiarse en Dios en medio de la ansiedad y galal, entregarle el control de las cargas y los planes a Dios. Eso fue lo que vimos en Salmos 37, 3:5. Es la práctica constante de esta dependencia y entrega que desarrolla en el creyente la cualidad del carácter de la emuná, una fidelidad firme y perseverante que le permite vivir y prevalecer a través de cualquier prueba
manteniendo la confianza en la justicia final de Dios, como lo declara Habacuc 2:4. Hermano, hermana, iglesia, esta progresión de confianza inicial, lealtad activa, dependencia diaria y fidelidad perseverante ofrece un modelo de discipulado robusto y transformador. El Espíritu Santo, hermano, se deleita moldeando el carácter de Jesucristo en nosotros cada vez que leemos esto en la Escritura. Lo escuchamos, lo aprendemos, nos deleitamos con ello. Por eso el Salmo 112.1 dice, Salmo 112.1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Aleluya. Amén. Amén. Cristian David, por favor. Oremos, hermano, dándole la gloria al Señor. Dar gracias al Rey de los cielos. Amén. De verdad que es grato escuchar esas palabras de ánimo, hermano. Qué bendición. Es hermoso. Vamos a orar. Soberano Dios, Padre Santo, en esta noche, Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú, bendito Dios, tú, Padre amado, Señor, hoy nos enseñaste que no nos has olvidado, que estás ahí, Señor, aunque a veces, Señor, parece que se nos olvida, Dios, por los afanes de esta vida, Dios, por los problemas, dificultades, Dios. Pero tú llegas, Señor amado, con tus palabras hermosas, Señor amado. Tus palabras, bendito Dios eternas, y nos das ese ánimo para seguir, Señor. Gracias. Gracias, bendito Dios. Aleluya. Esas palabras, Señor, que nos devuelven las fuerzas para seguir luchando. Oh Dios, gracias por tu palabra. Gracias. Gracias porque ella es fiel y verdadera, Señor. Gracias, bendito Dios. Te alabamos, Señor. Exaltamos tu nombre, el que vive por los siglos de los siglos, Señor amado. Que podamos, Señor, seguir alimentándonos cada día, oh Dios, cada día, cada momento, Señor. Todos los miércoles, bendito Dios, los sábados, los domingos, Dios, los jueves, Señor amado, los martes. Gracias, bendito Dios, qué privilegiados somos al escuchar estas palabras, Señor. Te pido que le sigas dando sabiduría y entendimiento, Señor, al portador de tu palabra, oh Dios. Ayúdalo, Señor, y llénalo cada día más de ti, de tu presencia, Señor. Qué hermoso y qué gran privilegio, Dios. Hoy salimos llenos de acá, bendito Dios. Hoy salimos llenos de esta clase, Señor. Gracias. Te damos toda la honra a ti, la alabanza, la adoración, porque tú vives, Señor. Es que nosotros vivimos. Amén y amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.